¿Qué tal? Me da muchísimo gusto. Aquí estamos nuevamente juntos en esta tarde con un programa de Acontecer Médico Más, con un tema muy interesante también, como siempre. Hoy, esta tarde, vamos a hablar sobre la sexualidad infantil. Lo prometido es deuda. Hace 8 días les prometimos que íbamos a desarrollar este tema, que nos han solicitado mucho porque es una necesidad que todos tenemos como padres, pero que también lo hemos vivido como niños. O sea, venimos también arrastrando con una serie de tabúes y de, pues, ¿qué será? No educación sexual. Bueno, esta tarde vamos a tratar este tema porque desde el niño ya somos un ser sexuado y esto a veces no se entiende como que es una parte natural del ser humano. Esto hace que haya una buena relación consigo mismo, con el respeto y aceptación del cuerpo y sobre todo en la etapa de desarrollo. Por eso es que en la niñez, como en ninguna otra edad, es lo más importante. Ahí se van a afincar las bases sobre la sexualidad, sobre el desarrollo y además la aceptación que se tenga hacia tener una sexualidad sana, con prevención y con mucha prudencia. Así que esta tarde quédense con nosotros, Sexualidad Infantil. Comenzamos. Pues efectivamente me da mucho gusto, Ricardo Ursúa, que nos acompañen. Le doy la bienvenida como siempre, y el hecho de que nos acompañen cada jueves, la verdad es que es un honor, es un orgullo, pero también un compromiso de seguirles trayendo temas que impacten, que beneficien y que aprendamos todos de cómo mejorar la calidad de vida. En este caso, hablando de la sexualidad, que es una parte fundamental del ser humano y que para mí representa pues casi el 50% complementario de que estamos sanos, pero si no tenemos una actividad y una buena actitud y sobre todo una educación en sexualidad, vamos a tener un problema muy fuerte porque va a ser una parte que vamos a esconder, una parte que se va a reprimir y esto nos trae inclusive consecuencias en la salud que a veces no se toman en consideración. Y la mejor prevención es en los niños. Es por ello que esta tarde tenemos un invitado de lujo, un especialista que además de ser pediatra, él es sexólogo, efectivamente sexólogo, quien nos va a hablar esta tarde de lo que es el tema sexualidad en los pequeños. Le doy la bienvenida al doctor Raúl Villarroel. Doctor, me da muchísimo gusto. ¿Qué tal? No, el gusto es mío. Verte por acá, gustísimo de ya hace tiempo que habíamos pensado hacer este programa. Y no sí, de hecho ya habíamos compartido el espacio también cuando tenías tu programa en la radio, habíamos tocado este tema y qué gusto, primero pues por la amistad que nos une y después porque me invitas a tocar este tema que tú sabes que me apasiona. Yo sé, y quién mejor que tú que puedas platicar de esto, pero además algo muy especial, porque bueno, hemos tenido algunos otros sexólogos, pero para mí es bien importante que desde los niños ya se vengan cambiando ya esas ideas que hay. Y también, ¿por qué no? Los que ya somos adultos, pero que tenemos todavía ese niño por dentro, claro, o que venimos ya jalando desde la niñez la no educación o algunos tabúes que nos infundaron desde pequeños, esto nos hace que también este programa creo que nos va a abrir muchas puertas, muchas ideas, muchos ojos y sobre todo como que regresar a esa confianza de que la sexualidad no es mala, ¿no? Así es, fíjate, lo dijiste muy bien. Infancia es destino, decía Sigmund Freud. Lo que nos marca durante la infancia nos va a llevar a través de toda la historia. Hay un sexólogo muy famoso, perdón, traigo un poco la laringitis, sexólogo muy famoso, amigo, que le mandamos un saludo muy cariñoso, Juan Carlos Moijeiro, donde quiera que estés, que decía, tu historia es tu histeria. Ajá. Entonces, lo que has vivido finalmente va a repercutir. Tú decías, y decías muy bien en esta introducción, la sexualidad es todo, es la vida misma. Por supuesto. Fíjate que el primer error que hemos cometido es genitalizar la sexualidad. Creemos que sexualidad solo es la relación sexual, la cópula, la reproducción o los genitales, y no, la sexualidad es la vida misma. Claro. Y aquí debemos sentirnos muy orgullosos porque una de las teorías que se maneja para el estudio de la sexualidad en gran parte del mundo es de un mexicano, Eusebio Rubio Aureoles. Y tenemos grandes sexólogos en México, David Barrios, Álvarez Gallú. O sea, somos un país de mucha producción en materia de educación sexual y sin embargo seguimos teniendo muchas deficiencias. Y Eusebio Rubio, me gustaría empezar un poquito con lo que dice Eusebio Rubio. Dice que la sexualidad se forma de 4 componentes básicos, que no necesariamente se tienen que dar al mismo tiempo, pero son parte de la vida misma. Los afectos, el erotismo, el género y la reproducción. Él le llama holones, son 4 subsistemas. De esto se desprende toda nuestra sexualidad y la vivimos convertidos en varias cosas.
el género. Y fíjate que esto es una buena forma de empezar para que de repente entendamos por qué tanta diversidad. ¿Qué es el sexo? Esto que yo soy físicamente, fisiológicamente. Nací hombre, nací mujer, cromosomas, hormonas y anatomía. Claro. Pero eso no es toda la sexualidad. Después viene el género. ¿Qué es el género? Esta concepción de mi masculinidad o mi feminidad que me da la sociedad. Por ejemplo, si yo ahorita viniera a tu programa en falda de cuadros, muy probablemente no me considerarían muy masculino aquí en Guadalajara. Pero si lo hiciera en Escocia, seguramente sí. Claro. Si viniera en taparrabos, tal vez dirían, uy, qué exhibicionista, pero tal vez en una playa de África. Entonces, partimos del punto de que la sexualidad no es universal en materia de valores y moral. Tiene tiempo y geografía. Y ahí el género juega una parte importante. ¿Cómo me identifico con mi género? ¿Cómo me identifica la sociedad? Y de ahí se desprende otra, mi identidad de género. ¿Yo cómo me identifico? Entonces ya llevamos una, el sexo, soy masculino. Dos, el género. La sociedad me marca cómo debo comportarme como masculino. Traje, corbata, etcétera. Pero luego, ¿cómo me siento yo? ¿Me siento masculino? Entonces me visto como masculino. ¿O no me siento el género que la sociedad me asignó? Y luego viene la última, la orientación erótico-afectiva. ¿Con quién me gusta compartir el amor, el afecto y el erotismo? Y en base a eso podemos hablar un montón de cosas de la sexualidad. No, pues está una parte aquí ya definida para el arranque de este programa, doctor. Creo que esta segmentación que haces es muy clara, pero al mismo tiempo sí vale la pena irla desmenuzando en cada parte de la que estamos tocando esta tarde. ¿Por qué? Porque yo creo que en ese sentido es parte de la información, como ordenar esa información y saber lo que hay diferentes casillas, y a veces está como muy mezclado todo, sí. Todo se revuelve, la diversidad sexual ya se ve como que es un todo y una nada. En realidad creo que hay que darle un orden a todo y todo tiene una buena razón del por qué existe, sí. ¿No? Bueno, pues vamos al primer corte de esta tarde. Para todos aquellos padres o las personas que están viendo nuestro programa, tenemos nuestro teléfono, llámenos, hagan sus preguntas, tenemos un especialista, aprovechenlo, 3719-9763, o a través de correo electrónico, acontecermedico@hotmail.com. Para todos los pequeños que a lo mejor tienen dudas y no se atreven a preguntárselos a sus papás, mándenos un mail y con gusto se los contestamos. Así que regresamos con este tema, sexualidad infantil. Bueno, dentro de esta situación de actualización y de estar más en contacto con todos ustedes, yo les quiero invitar, viene Expo Joven, vamos a estar en Expo Joven en el Pabellón de la Salud. Expo Joven es una exposición dirigida al segmento de los jóvenes, pero no nada más es decir eres joven, sino también aquellos jóvenes empresarios que de alguna manera van a tener la posibilidad de tener ahí una interrelación con esas empresas tractor que le llaman, que en un momento dado pueden tener un buen negocio y una buena negociación y cerrar ese tipo de empresas donde ya van con un poquito más de idea. No nada más eso, va a haber un foro donde va a haber pláticas relacionadas con prácticamente los temas de economía, salud, tecnología, turismo, etcétera, con la intención también de que se incentive ese joven emprendedor. Los jóvenes emprendedores vienen a hacer lo que el día de mañana vamos a tener como nuestra base de trabajo y obviamente el crecimiento del país. Es por ello que este segmento tan importante hay que estar apoyándolo. La entrada es gratuita, va a ser en Expo Guadalajara, 27, 28 y 29 de septiembre. En Expo Joven pueden ustedes tener ese acercamiento con empresarios de marcas ya muy conocidas, muy hechas, donde ustedes pueden ofrecer sus servicios o simplemente buscar alguna posibilidad de autoemplearse. Hay un buen apoyo por parte de la Secretaría de Economía y de Desarrollo, que va a tener también un costo muy accesible para todas las empresas que quieran estar ahí presentes. Pero a todos los jóvenes es la convocatoria, vengan estos 3 días, ahí vamos a estar en el Pabellón de la Salud, donde Acontecer Médico vamos a estar haciendo entrevistas. Nos interesaría mucho inclusive tener su opinión y ahí poder grabar sus testimonios para luego que lo vean aquí en Acontecer Médico. Y continuando con este tema, y los jóvenes, bueno, que obviamente ya a veces se piensa que es la edad en la que la sexualidad aflora, que es donde empieza esa situación. Bueno, tenemos, les repito, esta tarde al doctor Raúl Villarruel.
Él es pediatra, pero es sexólogo y es algo, un binomio muy importante. Esto, la verdad, es padrísimo el que también puedas participar en la sexualidad del adulto, porque digamos que tú tomas todo el camino, desde el niño hasta ya la parte adulta, pero el adulto que también, pues en la niñez debió de haber tenido, por supuesto que buenos y malos consejos, ¿no? Sí, fíjate que yo estoy muy feliz de estar dedicado a la pediatría y a la sexualidad, porque acabamos de decir hace rato, la sexualidad es toda nuestra vida misma. Por supuesto. Desde que nos paramos en la mañana somos seres sexuados, porque nos paramos y buscamos los zapatos masculinos o femeninos, la ropa masculina o femenina, el sueño que tuvimos es referente a nuestro género, tal vez soñamos con nuestra artista favorita, nuestro artista favorito, etcétera. Entonces no podemos dejar la sexualidad en el cajón o bajo las sábanas, la traemos todos los días. El arreglo, ¿no? El arreglo. Bien, y el hablar de desarrollo sexual tiene que hablar de manera paralela con el desarrollo del niño. Por supuesto. No puedes hablar de desarrollo sexual sin hablar de las etapas de desarrollo para comer, para sentarse, para caminar, para controlar los esfínteres. Entonces, no puedes desligar la sexualidad infantil del desarrollo que aparentemente pudiera ser no sexual, ¿no? Decíamos, ¿en qué edad entonces viene el desarrollo? Porque creo que es muy interesante aquellos padres que son, bueno, la gran mayoría, o nuevos padres o ya con segundos hijos, pero que siempre hay posibilidades de mejorar o de corregir errores para educar sexualmente al niño de una mejor forma. ¿Qué edad es la adecuada? Se dice que desde el bebé ya es un ser sexuado, ¿no? Fíjate que Napoleón tenía una frase que me encanta que dice que los hijos se educan 100 años antes de que nazcan. Y con mucho tiene razón en materia de sexualidad. Jacques Lacan, un psicoanalista también francés, coincidentalmente como Napoleón, dice que cuando nace el niño, en el momento que nace, le dejamos caer todo un lenguaje sexual. Las expectativas de los papás, las expectativas de la sociedad. Desde el momento que decimos, es niño, es niña, es Juanito, es María, es Pedrito, es Laura, estamos dejándoles caer todo un bagaje de historia de nuestra sociedad en materia de sexualidad. Y luego el nombre. En los diplomados hacemos un ejercicio que es muy padre, que hacemos el ejercicio de ¿por qué te llamas como te llamas? ¿De dónde te pusieron el nombre? ¿En quién estaban pensando? ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo te relacionas? Que me pusieron Raúl como mi tío. ¿Cómo es tu tío? ¿Tú te sientes identificado? Y te das cuenta que la historia de tu sexualidad se construyó desde que te estaban casi planeando o deseando. Y decían, quiero tener un niño, quiero tener una niña. Te estaban ya comprando la ropita, los juguetes, planeando el nombre. Desde ahí, y todo ese bagaje de género te lo dejan caer en el momento de que naces. De veras. ¿Y cuándo se comienza a construir el desarrollo? Pues desde el momento mismo del nacimiento. Desde el momento que fisiológicamente tienes un sexo, eres XY, XX, tienes genitales masculinos o femeninos, se comienza a construir tu educación sexual. Esto no quiere decir que quienes no hemos tenido la mejor educación sexual del mundo no podamos en la edad adulta resignificar muchas cosas. Eso sí, bien importante. ¿Por qué? Porque nos va a tocar educar a nuestros hijos. Y si ya a nosotros nos tocó que nos dieran por ahí en la torre con algo, no pasárselo a la siguiente generación. Lo podemos vencer. Lo podemos vencer. Siempre hay oportunidad, decimos, de resignificar, de reaprender nuevas cosas. ¿Cuál es el objetivo de educar sexualmente? Que nuestros hijos sean felices, que disfruten su sexualidad, que la vivan con felicidad. Muy contrario al modelo tradicional con el que educamos en nuestros países occidentales, muy culposo, claro, muy de miedo, muy de terror, muy avergonzante. Vivimos en una cultura mortificante, donde todo lo bueno es malo. Yo siempre les digo, vean las novelas ahí, la chica mala siempre está bien buena. Sí. Y la buena siempre es media sonsa. Y entonces estamos incrustando modelos de machismo, son prototipos, malos, sí, ¿no? Que tenemos que ir cambiando, ¿no? Que tenemos que ir cambiando con la firme intención de hacer niños sexualmente más felices. Claro. Y ¿por qué no nosotros corregir lo que no nos dieron bien para ser más felices? Exacto. Porque yo siempre les digo, los papás nos educaron siempre con la mejor intención. Dicen que una vez una mujer se le acercó a Sigmund Freud y le dijo, oiga, ¿cuál es la clave para educar bien a nuestros hijos? Y le dijo, haz lo que quieras, de todos modos te vas a equivocar, ¿no? Claro. ¿Qué queremos decir con esto? En el camino vamos a cometer errores, pero entre más nos preparemos, más resignifiquemos, menos errores. Eso es padrísimo porque esa es la tranquilidad, la seguridad que uno debe de tener, esa autoestima alta y en un momento dado de veras, o sea, nadie es perfecto, todos nos podemos equivocar. Y en la cuestión sexual, el hecho de que esas vocecitas, cuando tú quieres hacer algo, piensas hacer algo, siempre hay esa vocecita que te dice, o el papá o la mamá, de eso está mal. Bueno, en el caso de los niños que digo, déjese ahí, niño cochino, déjese ahí, ¿no? Claro. ¿Por qué? Si son mis genitales, ¿no? O sea, muchas cosas
que te van coartando esa libertad. Entonces decíamos que ya una vez que hay control de esfínteres, ya una vez que ese pequeño llegue a una edad, digamos, estamos hablando de que te parece bien 4 años, sería un momento adecuado de ya empezar a abordar la situación de explicarles sus genes, sus genitales, Sí. su sexo, etcétera. Sí, mira, hace rato platicábamos detrás Sí. de las cámaras, hay dos tipos de educación sexual, la que se da en casa y la que se da en la escuela. La educación en casa comienza desde el momento mismo en que naces, en que la mamá te da o no te da pecho, en que vas creciendo con una equidad de género en casa, o vas viendo conductas machistas, o vas viendo conductas de violencia, vas creciendo y te van educando, y a veces, no a veces, esta educación es la que pega más que la que damos en los libros. Por supuesto. Y decíamos hace rato tú y yo, y se lo decimos a tu público, la educación que se da en casa y la que se da en los libros debe ser congruente. Claro. No le podemos decir a los niños en la escuela, con un bonito libro, que hay que respetarnos hombres y mujeres, que hay que tener equidad de género, y llegar a casa y decir, los trastes los lava tu hermana porque es mujer, y tú estás aquí para que mandes o cuides la casa porque eres el hombre de la casa. No, la educación tiene que ser congruente. Y la de casa se da con el ejemplo y desde que naces. Claro. ¿Cuándo se da la educación formal en escuela? Mira, los países desarrollados como Francia la empiezan desde preescolar. Aquí nos da miedo. Sí. Aquí todavía hay maestros que le arrancan las hojas al libro de sexto, ¿no? Eso muy triste porque se ha demostrado que cuando los niños tienen una buena educación sexual, al llegar a su adolescencia, empiezan por gusto su vida sexual más tardía. Tienen menos promiscuidad, se cuidan más y viven más felices. Fíjate qué interesante ese detalle. Hay esa congruencia que tú mencionas y ahorita acabas de decir un punto en la que no la hay. ¿Por qué? Porque por un lado, en el caso del hogar, se da la libertad completa, bueno, ahora también internet, pero por ejemplo decía las novelas, ¿no? Ven los niños, ven las novelas junto con la mamá, por ejemplo, y las escenas que vienen, por decir algo, eso sí estimula tempranamente, por ejemplo, la actividad sexual del niño, o por lo menos está teniendo más confusión. Pero Más luego confusión. más confusión, pero luego se complementa porque en el caso de la escuela, los mismos padres, ahí sí se ponen muy moralistas y dicen, no, arranquen, que no se vean los genitales y Claro. etc. No quieren inclusive que se haga educación sexual en preescolar y ese es el gran freno de mano que tenemos aquí en el país. ¿Cómo romper con esta incongruencia? Fíjate que te voy a dar un dato que quisiera que todo nuestro público lo escuche, porque nos va a dejar temblando a los jaliscienses. La encuesta nacional de la juventud 2005, la última que se publicó, que hace el Instituto Nacional de la Juventud, revela que en materia de temas de sexualidad, los chicos de Jalisco condenan muchas prácticas que los chicos del DF o del norte no condenan, como las relaciones extramaritales, las premaritales, el uso de anticonceptivos. El nivel de condena de nuestros jóvenes jaliscienses es muy alto, Wow. pero lo que da tristeza es que el nivel de práctica es casi el mismo. ¿Qué estamos Ahí está. diciendo? Que nuestros hijos La están siendo educados con hipocresía. una doble moral, la hipocresía. Újule, ¿Qué están claro. haciendo nuestros hijos? Viviendo lo Exacto. mismo, pero Sí, con sí, culpa, sí. con miedo. Eso se ve reflejado en los altos índices de depresión y de suicidio en adolescentes que tenemos en estados conservadores como Jalisco. No, eso está, ahorita me gustaría que lo retomáramos, vamos al corte, doctor. Sí, cómo pero no. qué tal que regresamos a ese punto, porque esa es parte de la incongruencia que yo creo que se está viviendo y que no son consecuencias nada más en el sentido de decir, bueno, es que yo hago como que no hago nada y por acá sí lo hago. No, Claro. pero ese sentimiento de culpa está generando suicidios y, Claro. y Jalisco es de los líderes. en Adicciones, suicidio, y suicidios, adicciones, depresión. No, seguimos con este tema, está interesantísimo, regresamos, no tardamos absolutamente nada. Hablando sobre sexualidad infantil, bueno, hay un punto interesante que antes de salir al corte lo estábamos viendo, cómo en el caso del hogar y cómo en el caso de la escuela es muy importante. Pero bueno,
Vamos a seguir con este tema tan interesante, pero un poquito antes les quiero comentar que hay muy buenas noticias con el reto Acontecer Médico. ¿A poco pensamos que se nos olvidó? Pues no. Seguimos con el reto Acontecer Médico, ya tenemos prácticamente a todas las personas, sin embargo, todavía nos queda esta semana donde ustedes se pueden todavía integrar a este reto. Ahí están saliendo las características o los requisitos, pero no es un requisito inflexible, al contrario, queremos que más personas estén participando en el reto y se integren. Y realmente van a tener, lo más importante, un chequeo general de su salud. Cómo están sus triglicéridos, su colesterol, etcétera, y principalmente indagar cuál es la razón por la que no están bajando de peso, o bien, o porque ganan peso, cómo está funcionando su metabolismo. Tenemos ya ahorita alrededor de 17 personas ya que están inscritas en este reto y la verdad están con muchas ganas ya de arrancar, que pronto lo vamos a tener, y aquí en Acontecer Médico vamos a tener las imágenes de cuando arranquemos con este reto. Así que sigan llamando, esta semana todavía se pueden inscribir con nosotros, todavía tenemos algunos espacios para el primer grupo de este primer reto Acontecer Médico. Y otra buena noticia es que también este reto ahora está y ya va a estar avalado por la Asociación Médica Jalisciense de Nutrición y Obesidad de aquí de Jalisco. Entonces tenemos el aval también de una sociedad médica, es un colegio que también va a estar participando como aval, como apoyo, asesoría y supervisión de que es un reto plenamente profesionalizado y científicamente, digamos, aplicado. Eso es lo que es muy importante. ¿Cómo ves, doctor? Los del No, reto? muy Me padre, preguntabas. qué padre que, fíjate que esto es una función de los medios de comunicación que yo celebro mucho, porque tienen mucho impacto los medios de comunicación sobre la gente, y la educación médica, dada desde un punto de vista médico, por personales como tú, que son científicamente formados, es muy bueno para nuestra sociedad, porque estamos haciendo una educación que es la prevención y es la parte más barata y más efectiva de la salud. Te felicito porque realmente este trabajo que hacen tú y tu equipo de Acontecer Médico es valiosísimo, valiosísimo. Sobre todo ahorita este reto de bajar de peso cuando somos el país con primer lugar en obesidad infantil del mundo. Claro. Bueno, qué bueno que estás tomando cartas en el asunto. No, pues ahí estamos. Y bueno, parte de esto también es que para tener una buena actividad sexual hay que estar delgados, ¿no? Claro, entonces, ayuda bastante. Por supuesto, ¿no? Entonces, hablando de lo que estábamos tocando antes de salir al corte, lo que es la cuestión de la educación sexual en el hogar. Creo que has tocado dos puntos muy neurálgicos en este asunto, el hogar y la escuela. Primeramente, en el caso del hogar, decíamos entonces que cuál sería el punto de romper con esos paradigmas. Fíjate que hay un ejercicio que hacemos de repente en los cursos de sexualidad, que se los propongo a usted en casa. Haga una lista de las 10 cosas en las que usted piense que sus papás lo perjudicaron un poquitín o un mucho en su sexualidad. Okay. Y ya que tenga esa lista, fíjese usted cuáles le sigue aplicando a sus hijos. Mira, es muy frecuente que en los cursos, la mayoría son 7 o más. Wow. ¿Qué está pasando? Si nos damos cuenta que eso nos perjudicó, ¿por qué se los aplicamos a los seres que más queremos? El miedo al cambio, el miedo a romper paradigmas, como tú decías ahorita, el miedo a decir, voy a darles otro tipo de educación sexual, y la falta de ponerse a revisar. Fíjate que la SEP tiene en su página de la SEP Federal un documento que se llama Conocimientos Mínimos Indispensables en Materia de Sexualidad para el Maestro de Primaria. Les recomiendo que lo bajen, sobre todo si son maestros. Muchos maestros ni siquiera lo han leído. Lo creo. Es muy triste que en las escuelas los maestros dan educación sexual desde su perspectiva. Claro. Y comenzamos diciendo, tu historia es tu histeria. Entonces, no le podemos pasar nuestra histeria a nuestros hijos o a nuestros alumnos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Sí, hay mucho prejuicio y entonces de alguna manera se está enseñando o educando, entre comillas, pero se está transmitiendo lo mismo que ellos sufrieron o fueron reprimidos durante su infancia. Entonces llega el momento en que de plano, estamos viendo aquí algunos de los puntos que me gustaría que los fuéramos manejando. Sí, cómo no. En el caso de lo que es la educación sexual, en este caso en el hogar o en la escuela, que yo creo que es muy importante irlo viendo, ¿no? Si quieres que nos vayamos punto por punto. Un poquito más que me dieras tu opinión. Fíjate, esto es muy importante. Si enfrentamos una gran carencia de educación sexual, la gran mayoría de las escuelas, por sí mismas como organización, no se hacen la idea de dar educación sexual. Aun cuando el gobierno federal lo tiene en el programa, da documentos, hace libros. En el Distrito Federal hay un libro muy bonito de educación sexual. En las escuelas ya, en el mundo real,
los maestros se resisten porque les da miedo, porque no están preparados para educar sexualmente, porque a veces ni siquiera están preparados para vivir su propia sexualidad. Exacto. Pero dijimos hace rato, siempre hay oportunidad de resignificar, sobre todo si tenemos la inmensa responsabilidad de educar a alguien más, como trabajadores de la salud, maestros o papás. Claro, y aquí hay un punto interesante, las consecuencias de todo esto estábamos viendo, que ya lo hemos estado platicando, los embarazos no deseados en las adolescentes, y que es una cosa que ha crecido de forma exponencial, la cuestión de los abortos legales e ilegales, ¿no? Que ahora, bueno, algunos ya se van allá. Hablabas de la hipocresía, sí, pues también, pero aquí hay mucho combatir la cuestión del aborto y en pro de la vida, pero al final, bueno, la verdad es que, bueno, estamos viendo también en este caso otro de los puntos interesantes, como es la cuestión de que, que el 80% de las mujeres no tenían deseos de ser madres, fíjate, y sin embargo se están embarazando. Todo esto son consecuencias de una mala educación sexual. Así es, y fíjate que tomamos con el anterior de las adolescentes. Cerca del 30%, un tercio de los embarazos que estamos viendo en las instituciones del sector salud son adolescentes. Ajá. Es penoso porque las niñas no están preparadas para tener niños. Les decimos nosotros niñas teniendo niños. Claro. Porque no es el momento ideal ni fisiológicamente, ni emocionalmente, ni económicamente. Les truncas la escuela, los proyectos de futuro, y por ahí hay quienes todavía dicen, el embarazo siempre es una bendición. Vamos dejando de santificar las cosas reales. El embarazo es una bendición cuando viene todo a favor para la madre, para el padre y para el niño. Correcto. Cuando no, pues nos puede traer problemas arruinándole la vida a toda una familia. Sí, e impacta a toda la familia, no nada más la persona que comete esa situación de embarazarse. A toda la familia. A toda la familia, porque ya los papás otra vez que ya son abuelos, pero ahora se convierten otra vez en papás, y bueno, es un rollo que rompe con la vida de todo el mundo. Y la otra que tú ponías en tu diapositiva, las enfermedades de transmisión sexual. Eso. Hay una frase por ahí que pega mucho. Dice, la buena noticia es que hoy hay nuevos medicamentos contra el SIDA y contra las infecciones de transmisión sexual. La mala noticia es que muchos de nuestros hijos las van a usar. Claro, sí es cierto, porque no hay la prevención. No hay la prevención. Exacto. Doctor, vamos al corte y entraríamos ahora sí a algún punto bien interesante. ¿Cómo sería la educación sexual para los padres? ¿Qué es lo que tú crees que necesitarían ahorita o necesitaríamos los padres como para educar? Bueno, los padres nunca dejan de educar, pero que en un momento dado lo complementaríamos con una exigencia mayor hacia la Secretaría de Educación. Vamos al corte y regresamos. Bueno, pues estamos ya rumbo hacia la recta final del programa. Hay todavía mucho que hablar, no crean que ya nos vamos, todavía falta un ratito, pero de alguna manera pongan muchísima atención porque yo creo que ahorita viene el punto medular del programa, y es decir, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar o cómo buscar soluciones? Porque bueno, no vale la pena hacer programas para seguirle dando la vuelta, como en muchos programas se hace, cuando en realidad aquí estamos tal cual dirigiendo las baterías. Necesitamos que la Secretaría de Educación Pública se ponga las pilas, que los moralistas también ya dejen esa hipocresía de lado y se pongan realmente a ser facilitadores para que la educación sexual llegue aquí a nuestro país, que está teniendo consecuencias, como les decíamos ya, enfermedades de transmisión sexual, embarazos de adolescentes no deseados y al mismo tiempo suicidios. Bueno, en este caso creo que es lamentable que sigamos, pasen los años, pero bueno, los que queremos cambiar esto, doctor, este mundo, pues aquí estamos. Hay que poner nuestro granito. ¿No? Hay que poner nuestro granito de arena. Les recuerdo entonces nada más, nuevamente, que estaremos 27, 28 y 29 en Expo Joven. Expo Joven, como les decíamos, es para todos los jóvenes que tienen inclusive ya esa inquietud de autoemplearse, de estar ahí presentes. Es toda una fiesta de jóvenes porque vienen también exponentes muy, muy importantes de diferentes lugares, con temas muy actuales en tecnología, en salud, en medios de comunicación, en lo que es la cuestión turística, en fin, todas las ramas que un universitario puede pensar hacer su propio negocio. Y al mismo tiempo va a haber módulos donde ustedes se inscriben con tiempo, hacen su cita y ahí van a poder platicar con los tomadores de decisiones de empresas grandes, de empresas tractor que se les llama.
De esta forma ustedes pueden probablemente salir de ahí con una buena idea de decir voy a poner este negocio, pero no ya nada más a la ligera, sino con un enlace ya comercial con una de estas empresas que por supuesto que les van a poder dar muchísimo apoyo. Yo los quiero también invitar a que sigan inscribiéndose en lo que es el reto y que de alguna manera podamos estar, pues te me pierdes, Eric, discúlpame. Entonces vamos a estar ahí en Expo, pero también lo del reto, ahí mismo también vamos a estarles platicando y explicando qué es el reto. Entonces, doble razón para que estén en Expo Guadalajara. No tiene costo, así que bueno, pues en ese sentido, para que invites allá también a todos tus... ¿Cómo no? Con todo gusto. Fíjate, ¿no? Qué padre estos eventos que tratas de hacer el esfuerzo para sin costo llevar la información y la salud. Claro, es que, híjole, ya, a ver si así. A ver si así, a ver si así. Que ya vaya, ¿no? Bueno, para abatir la apatía, la indiferencia en la cuestión de la sexualidad, entonces hablábamos, una parte es la escuela, por supuesto, claro, donde ya vimos la cuestión del maestro, pero yo creo que volvemos nuevamente a la cuestión de los padres. Por ejemplo, ¿cómo hacer que el padre entienda? No se ve muy frecuente, pero hay que hacerlo, cursos para padres sobre sexualidad. Así es. Esto creo que hay que echarlo a andar, ¿no? Fíjate que hay dos frases, a mí me encantan las frases, adelante, tú ya sabes. Sí, una de ellas que dice que en materia de educación sexual, más vale siempre una hora antes que un minuto después. Los papás siempre te preguntan, ¿cuándo comenzar? Y si le doy información demasiado tiempo antes, nunca es antes, ¿eh? Pero un minuto después puede ser muy grave. Claro. Porque puede ser cuando ya tienen un embarazo no deseado, una catástrofe emocional por ligarse a una pareja ofreciendo sexo a cambio de amor o una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, un minuto tarde es más grave que una hora antes. Y otra frase que quisiera que todos retomáramos es que finalmente la educación sexual siempre es útil en cualquier momento y si no la hemos empezado hay que empezarla ya. Hoy mismo. Fíjate que hay un médico, el doctor Kirby, él se dedicó a recorrer toda Latinoamérica. Perdón, no toda Latinoamérica, toda América, desde Canadá hasta toda Latinoamérica, estudiando los tipos de educación sexual que se daban en diferentes partes del mundo. Y encontró lo que decíamos al principio del programa. Cuando los chavos tienen educación sexual desde muy joven y de carácter científico, ellos mismos tienen menos promiscuidad, inician su vida sexual más tarde por voluntad propia, y cuando la inician con mucha responsabilidad. Formas de educación sexual como la de nuestro vecino del norte o de México, que son de prohibición, de promoción de la abstinencia, nunca lo logran, ¿eh? No, pues no. Nunca lo logran. Nuestros jóvenes inician su vida sexual más temprano, la inician sin placer, porque a veces ni siquiera la disfrutan, claro, sin responsabilidad, no saben ni a lo que van. Entonces creo que sí tenemos que tomar el toro por los cuernos, los que nos interesa esto, como a ti, como a tu servidor, como a muchas redes. Un saludo muy cordial a Carlota Tello, presidenta de Tejiendo Redes, que se dedica a esto, a llevar educación sexual por todos lados, y comprometer a las instituciones de salud, las instituciones educativas. Tenemos que echarle los kilos a la educación sexual, porque tenemos problemas sociales de salud pública graves por falta de educación sexual. Fíjate que yo aquí agregaría algunos puntos interesantes que van a parecer medio absurdos, pero son básicos. El cómo referirnos a los genitales con los niños. Yo creo que eso es el tema de nunca acabar, porque siguen y siguen generaciones y siguen con esa pena de decir las cosas por su nombre. O sea, al decir la palabra pene, testículos, vulva, clítoris, vagina, eso ya automáticamente crea como que un shock a la persona, a los padres. Entonces, que los hijos lo captan, ¿no? Entonces decía yo, bueno, pues, no, si no dicen con seguridad, el hijo va a decir, está más avergonzado que yo. Te voy a platicar una historia que yo viví personalmente con mi hijo. Un día me manda a llamar la maestra de la escuela, no quiero decir la escuela para no quemarla, me manda a llamar la maestra de la escuela y me dice, quiero hablar con usted porque quiero ver si ese lenguaje tan peligroso que maneja su hijo es el que manejan en su casa. Wow. Dije, caray, ¿qué pasó? No, pues yo voy y le digo, ¿qué pasó? Lo primero que le pregunto a mi hijo y le digo, oye hijo, ¿qué pasó? No, mira, fíjate que estaba yo ahí en el patio cuando dos compañeros se pelearon y uno fauleó a otro. Y entonces mi compañero dijo, me pegaste, con todo respeto a nuestros auditores, estamos hablando de sexo, dice, me pegaste en el pito. Y mi hijo le dijo, no, se dice pene. La maestra me mandaba a llamar a mí para ver si en mi casa se manejaba ese vocabulario, porque mi hijo había dicho pene. Y le dije, claro que ese vocabulario se maneja en mi casa, ¿cuál es el que maneja usted? Y me dice, es que los demás papás se pueden espantar. Le dije, ¿algún papá puso una queja? No, pero a mí me preocupa. Y yo le dije, mire, a mí me preocupa más que le hayan golpeado a un niño en su pene y usted no haya hecho nada.
Que el niño no sepa cómo se llama y usted no haya hecho nada. Y que usted se espante por cómo se llama el pene y cuando un niño lo dijo por su nombre, Y ¿no? está reflejando Claro. sus deficiencias. En ese documento que decíamos hace rato de conocimientos mínimos indispensables, dice muy claro que a los niños hay que enseñarles todas las partes del cuerpo por su nombre. Por supuesto. Pero que si juguetean ellos con nombres tampoco nos espantemos, es parte de su desarrollo sexual normal. Ajá. Ahora, ¿por qué le ponemos tantos nombres al pene y a la vulva? Porque nos da miedo hablar de sexualidad. Porque dime cuántos nombres le ponemos al codo, cuántos nombres a la rodilla, Cierto. o a los dedos. Y en cambio hemos hecho ejercicios en los cursos donde vamos viendo cuántos nombres hay para el pene y cuántos para la vulva y nos encontramos más de 60. Fácil. ¿Por qué? Porque lo evadimos, ¿verdad? Entonces hay que enseñarles a los niños su nombre como es. O un grave error que se comete a veces, decimos, es que los niños tienen pene y las niñas no. No, eso no se debe hacer, porque entonces da uno la idea a la niña de una carencia. Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Cada uno tiene lo que tiene que tener. Por supuesto. Sí. Y la educación sexual, como va, científica, laica, por favor. La educación sexual no debe llevar religión. Sí, no. Esto no quiere decir que la religión sea mala o que la espiritualidad, no, nada más no es la educadora de sexualidad, No, por porque ahí. las religiones se formaron a lo largo de una historia humana, con visiones humanas de momentos especiales en que fue necesario controlar la sexualidad de un pueblo. Entonces, la sexualidad se educa científicamente por gente capacitada en materia de sexualidad. Exactamente. Y eso es bien importante, porque viene el matiz ese religioso de vergüenza, de pecado, Claro. de suciedad, de cochino, de que te vas a ir al infierno. Y bueno, con todo esto, por supuesto que mejor le dices plátano, ¿verdad? Sí, claro. O sea, Sí, digo, sí, no, oye, me que va a no ir me al tome. infierno. Oye, si me estoy Así jugando es. la vida eterna, mejor le cambio el Exacto, nombre. Mejor no vaya a ser, ya me voy a quemar en el infierno. Bueno, estábamos también viendo algunas imágenes muy interesantes. Yo creo que esa comunicación que a veces se suprime por parte ¿cómo se llama?, del padre o la madre, que esto yo creo que se debe mantener. Ese canal de comunicación Así abierto. es. Y hay un punto interesante. ¿Qué sucede si los hijos no preguntan? O sea, al revés. Porque una cosa es decir, oye, me pregunte de dónde vienen los niños y eso y aquello y no sé qué contestar. Pero ¿qué pasa si los niños no preguntan? Qué bueno que tocaste el punto, fíjate, porque durante muchos años incluso los sexólogos decían, al niño lo que pregunte y nada más, grave error. Estamos ya bien en conocimiento que a determinada edad los niños tienen determinadas dudas. Hay que ir buscándole, porque tenemos una frase, si tu hijo no te pregunta a ti, está preguntando en otro lado. Claro, ese es el punto. Y a veces ese otro lado no es el más indicado, porque está preguntando con sus compañeritos de escuela que tienen las mismas carencias. O ahora con el acceso a internet, Imagínate. está investigando en páginas que a veces no debiera investigar. Hace rato hablabas algo de las páginas que no deben de investigar acerca de la facilidad que hay ahorita, ya no digamos para el erotismo, para la cuestión de pornografía. Entonces, si muchas respuestas las van a buscar y se encuentran con sitios pornográficos, pues la confusión va a ser enorme. Enorme, enorme, porque la pornografía es la desviación de lo que es lo placentero, lo sensual, lo hermoso de la sexualidad. A veces es difícil establecer dónde pasas de lo erótico a lo pornográfico, pero bueno, hay cosas aberrantes como ver de repente una pareja teniendo relaciones sexuales durante 2 horas en una película. Pues yo quisiera ver qué maratonista se aguanta eso, ¿verdad? Claro. O genitales exageradamente grandes, voluptuosos. Cuando el niño no tiene un contexto de educación y ve eso, pues se espanta o se siente hasta anormal, o cree que su papá es anormal porque él va a entrar al cuarto de los papás media hora y se salieron y dice, no, mi papá no aguanta nada, ¿verdad? Entonces, cuando un niño tiene educación sexual, él mismo dice, la pornografía ni le es grata. Por eso es importante la educación sexual. No, y en este caso, fíjate que el hecho de que no pregunten no significa ni que no les interesa, ni que no tienen curiosidad, o de que para ellos la cuestión de sexualidad ni siquiera la sienten, ¿no? Porque sí lo hay, no porque no se palpa, no quiere decir que no existan, ¿no? Claro. Entonces, la intención aquí en este punto sería que, digamos, una edad, ¿cuál sería la recomendable como para poder decir, a ver, no me ha preguntado, pero yo lo voy a tomar la iniciativa? Mira, lo recomendable es que los niños inicien su educación formal en sexualidad desde el kinder. Ok. Desde el kinder deben de empezar y claro, de acorde a la edad. En la actualidad tenemos un montón de textos hechos, por ejemplo, hay textos para hablar de abuso sexual especiales para niños de kinder, para niños de primaria y para adolescentes. Entonces, la educación sexual se tiene que dar desde preescolar. Claro. Pero nos da miedo empezarla en sexto de primaria cuando ya las niñas se están arreglando. Exacto. Imagínate empezarla desde preescolar. Tenemos que romper esos temores, ¿eh? Sí, no, y de hecho, inclusive ahorita lo que comentas tú por decir algo, el no informar, o si no preguntan, y entonces cuando lo decías del minuto después, imagínate cuántas niñas pueden de repente ver su sangrado menstrual
y el susto que les da, si no saben, se espantan. De hecho, yo me acuerdo en un hospital que me tocó por ahí una paciente ver que estaba, se aventó de la azotea, porque pensó que había hecho algo mal, parece que estaba masturbando, coincidió con que tenía su regla y dijo, algo me hice, me van a regañar, y se quiso suicidarse. Fíjate nomás, qué triste. Es un caso. Llegó con un politraumatizada y llegó obviamente pues con ese problema. Cuando por fin regresó en sí dijo, no, pues es que la verdad yo me sentí de lo peor, porque dije, ¿qué me hice? Estoy sangrando, ¿no? Cosa que se hubiera salvado con 1 minuto antes de educación sexual. Por supuesto. Entonces son cosas que parece que no se les da la importancia, pero sí la tiene. Ahora, yendo un poco hacia la conclusión, ¿cuál sería en un momento dado, qué acciones podemos tomar? Yo como acontecer médico, yo como Ricardo Ursúa, ¿a quién debo convocar? ¿Cómo poder tocar esas puertas de la Secretaría de Educación donde normalmente no lo atienden a uno? Que nos cierran las puertas a muchos medios de comunicación. Y en ese sentido, la cuestión de los padres de familia, que yo no sé quién los elige, bueno, el presidente de la Sociedad de Padres de Familia de Jalisco, ¿por qué es él? A mí nunca me preguntaron ni he votado, pero bueno, ¿cómo hacer que ese binomio de asociaciones educativas podamos tenerla para que llegar al hogar y llegar a las escuelas, ¿no? Fíjate que esta que estás haciendo tú es muy importante porque todos los que sabemos la importancia de esto tenemos que dejar un granito de arena. Hoy en día, grupos no gubernamentales estamos trabajando al respecto, tú estás trabajando al respecto con este tipo de difusión, pero tenemos que seguir trabajando mucho más. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero, utilizar los medios de comunicación para dar la difusión de la importancia del conocimiento en materia de sexualidad, para que los propios padres exijan en sus escuelas educación sexual, porque además es un derecho universal, de los derechos sexuales, el derecho a la educación sexual es un derecho. Es un derecho, entonces deben exigir que sus hijos reciban educación sexual para que vivan más sanos y más felices, por favor. La educación sexual es a favor de sus hijos, no en contra de sus hijos. No les tengan miedo a la sexualidad, no le tengan miedo a la educación sexual. Cuando los propios padres exijan, verás que las escuelas van a cambiar, porque a la movilización social nadie se resiste. Segundo, los que estamos intentando esto, cuando las instituciones oficiales no toman el papel, hay que tomarlo nosotros como sociedad. Hay que ir a las escuelas, hay que ir a los espacios públicos, hospitales, donde se pueda dar educación sexual. La educación sexual a veces a los adultos impacta mucho porque les cambias la vida. Cuando ellos se dan cuenta de que están en el error, van y buscan y van y llevan educación sexual diferente a sus hijos. Hoy los niños están exigiendo educación sexual. Tenemos niños más abiertos. Fíjate que tapamos la caja de Pandora, perdón, y qué bueno, y de repente a los papás nos da miedo. Creamos hijos con más derecho a hablar y ahora los queremos callar. No los callemos. Creamos hijos más libres y ahora no queremos que confronten. Nada más nosotros los adultos tenemos que aceptar que nos cuestionen. Y bueno, la educación sexual hoy es una urgencia, ¿eh? Yo sí lo diría, es una urgencia, porque dijimos problemas de salud pública, infecciones, embarazos no deseados, abortos clandestinos, un montón de cosas que está pasando por no tener educación sexual. No, y fíjate que de hecho es algo latente. Tuvimos de invitado aquí al doctor Jaime Agustín, que le mando un saludo. Un saludo muy afectuoso. De los hospitales civiles, y él me decía, por favor, haz más programas de estos, o sea, hable más sobre la prevención. Ya se salió de control, el programa que tienen para apoyo para madre adolescente ya está totalmente rebasado, les llegan 10 al día, por decir algo, tienen impacto económico, impacto psicológico, en fin, es un problema. ¿Y sabes qué? Impacto económico, es muy caro, es más barata la educación, pero no sé, en este país como que todavía nos falta que nos caiga el 20 de que la educación es la forma más barata de prevenir. Yo aquí tengo unas conclusiones, me gustaría que me des la opinión. ¿Cómo no? Si nos ponen por ahí el back. Bueno, el primer punto sería que es indispensable que se establezcan planes y programas de estudios actualizados y vigentes de educación sexual. Agregaría laicos. Y laicos, sí. Y científicos. Me late. Luego, materia por separado y profesores preparados académicamente y psicológicamente en esta área. Obviamente que pasen por una prueba de que no tienen traumas, ¿no? Evitar al máximo que transmitan o muestren prejuicios personales, que yo creo que eso es importante, ni los padres ni los maestros. Porque los niños lo notan, ¿eh? Notan cuando estás educando con miedo, lo que decíamos, congruencia de vida. Por supuesto. Luego, en este caso, cursos a los padres de familia, que eso lo podemos hacer, doctor. Vamos armando, los organizamos, ya luego les avisamos. Cursos a los padres de familia eliminando la ignorancia sobre este tema. Abatir los mitos y falacias mediante información profesional en la sociedad. Eso también se habla tanto y se está, digamos, ¿cómo podemos decir? Victimizando a veces ya hasta la cuestión sexual, que bueno, ya la misma sociedad
con esta doble moral hay que irla abatiendo. Implementar un programa de educación sexual, tú lo decías, a nivel preescolar, que eso también es importante, es un tema para la Secretaría de Educación Pública. Y yo quiero comentar aquí, cerrando este punto, en el que hay estudios en Estados Unidos que indican que el inicio de la vida sexual activa es ya en la secundaria. Yo creo que aquí no estamos muy lejanos de esa situación, ¿no? Fíjate que no, y no nos debemos de espantar. Es que hay un dicho que dice, hormona mata neurona. Claro. Y las hormonas se activan en la adolescencia siempre. Hoy nos espantamos porque los niños están teniendo inicio de vida sexual a los 13, 14, 15 años, por ahí un estudio de la UDG, pero acuérdate a qué edad se robaron nuestras abuelas. Ajá, a esa edad. Ándale, sí. ¿A qué edad se casó María Antonieta? ¿A qué edad se casaban los reyes, los emperadores? La edad en que se alborota la hormona es la misma. Claro. Entonces, el inicio de vida sexual activa no nos debe de espantar. Nos debe de espantar que lo inicien sin responsabilidad, sin respeto y miedo a las enfermedades de transmisión sexual o a los embarazos no deseados. Más bien. Y fíjate que aquí hay un punto interesante, y ahorita lo que decías de cómo se viene jalando con muchas cuestiones. Por ejemplo, cuando un niño nos hace la pregunta, o un chavo, y te preguntan, por ejemplo, bueno, la clásica, ¿no? ¿Cómo entran los bebés a la barriga, ¿no? de la mamá? Pero la otra, por ejemplo, es que los hijos puedan ver a los padres que abren la puerta, etcétera, etcétera, y que les empiezan a hacer preguntas y también igual evadan, ¿no? Pero uno que se me hace muy interesante y que a veces se olvida es por ejemplo, si el hijo te dice, oye, ¿tú hacías el amor con todas tus parejas anteriores? Fíjate que esa es una pregunta... Porque antes, todos hemos pasado por eso. Buenísima. ¿No? Creo que a los hijos se les debe mostrar el buffet de la sexualidad. Claro. Pero ¿qué comes tú? Es tu intimidad. Ajá. Y creo que tú debes decirle a tus hijos todo lo que hay disponible y que ellos se sientan dueños de su vida sexual. A veces el decirles, yo hacía esto y yo no hacía esto, los estás estigmatizando. Ajá. Ellos deben distinguir, saber que tú llevas una vida sexual feliz, que con su madre, si es el caso de un matrimonio, porque no toda la vida, no todo el mundo vive en la familia tradicional, casi la mitad del país vive diferentes tipos de familias. También eso es importante que lo conozcamos y lo respetemos. Claro. Que sepan que tú llevas una vida feliz, que la has ejercido de manera responsable y respetuosa. Los detalles son tu intimidad. Ajá. ¿Qué deben saber ellos? Todo lo que hay. Todo lo que hay. Hay esto. ¿Tú qué hacías, papá? Bueno, eso es lo que yo elegí. No te lo puedo decir primero porque es mío y involucra a otra persona o otras personas que es nuestra intimidad. Segundo, porque no te quiero prejuiciar a decirte que hagas lo que yo hago porque soy tu ejemplo de vida. Claro. Y que no hagas lo que yo no hice. Solo quiero que sepas que hay todo esto y que tú eliges qué quieres vivir. Por supuesto, pero el dar por ejemplo, un menú de posibilidades, en un momento dado, yo creo que sería conveniente o no, el tener ese grado de comunicación o de compartir experiencias. No, claro que deben tener el menú de posibilidades de acuerdo a la edad. Ok, eso es importante. De acuerdo a la edad. Cuando los niños ya están en una edad en que no tienen opción a llevar una vida sexual de adulto, pues no les vamos a empezar a hablar de todas las posibilidades. Claro. Cuando ellos ya tienen una edad en que comienzan a entender, madurar y ser responsables de su sexualidad, claro, preséntales todo el menú. Ok. O que si los llevas a un restaurante donde hay buffet, les dices, ve todo y come lo que más te guste. Igual debe ser la Así sexualidad. debe disfrutarse la sexualidad. Perfecto. Con responsabilidad y respeto, 2 palabras claves. Excelente. Bueno, tengo por ahí, llamó mi hermano, el doctor Juan José Ursúa, quien le mando un cordial saludo como siempre y un abrazo. Un saludo muy cariñoso. Te manda a saludar mucho. Mi maestro, el doctor, un saludo muy cariñoso, de verdad. Así es, bueno, pues ya está transmitido el saludo. Bueno, pues doctor, agradecerte como siempre. Vamos a arrancar con todos los proyectos que hemos platicado aquí. Que el compromiso con nuestro teleauditorio es que les cumplimos lo que les prometemos y en esas estamos con muchas cosas. Entonces, ¿cómo ves? ¿Hacemos algo de eso? Lo hacemos y te agradezco mucho el espacio porque de esto estamos pidiendo limonda, poder hablar de sexualidad abiertamente. Regresa pronto, doctor. ¿Sabes? ¿Estamos? Perfecto. Órale, bueno, pues entonces dentro de 8 días aquí tendremos un tema también muy interesante. Va a ser también una sorpresa, pero como siempre, aprendiendo todos en salud. Así que, pues, su servidor Ricardo Ursúa, mi buen amigo Raúl Villarruel, que estuvo esta tarde con nosotros. Sí, seguimos en contacto, hagan sus preguntas, llámenos sus correos, Facebook, como quieran. Estamos al pendiente toda la semana. Dentro de 8 días nos vemos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pues me da muchísimo gusto. Excelente. No, pues que